Hola a todos, bienvenidos a un capítulo nuevo de Capricornio. Vamos a empezar haciendo un sketch de lo que quiero hacer en digital. Esto es una cosa que entiendo que no todos tenéis la costumbre de hacerlo o el conocimiento para hacerlo. En realidad, lo que estoy haciendo es bastante básico. Solo requiere Photoshop y, de hecho, el 90% de la gente que tiene Photoshop lo tiene pirateado, así que intuyo que muchos de vosotros puede que lo tengáis. Aún así, este tipo de trabajos, de abocetado, de sketch, de ver por dónde van los tiros, lo podéis hacer hoy en día con un montón de aplicaciones. En las propias tablets hay muchas que vienen, lo podéis hacer un poco de una manera quizás menos fina, pero con un montón de aplicaciones gratuitas podéis hacer más o menos lo que estoy haciendo yo ahora. ¿Por qué lo hago en digital? Hombre, pues es bastante obvio. No me importaría hacerlo a mano, de hecho, normalmente prefiero hacerlo a mano, pero a mano no lo vais a ver de la misma manera, no vais a ver estos ensayo y error de la misma manera. Y segundo, porque tengo un tiempo determinado y no es lo mismo trabajarlo a mano que trabajarlo en digital, donde puedo tirar para adelante y para atrás, fallar, volver atrás, cambiar a cada momento. Veis que lo que estoy haciendo es probando diferentes tipos de rim light, cuánto va a ser la sombra, cuánto voy a concentrar la sombra del recorte, la sombra que sería el terminador, que es ese color oscuro que está entre la luz de recorte y la luz general. También estoy probando diferentes maneras de iluminar la tela, si voy a afilar más las arrugas o menos, si voy a quemar más el color o menos. Al final son probaturas también con los colores que tengo en mente, ¿no? Pues los cuernos de qué color van a ir y demás. La mayor parte de las veces este tipo de cosas ya las tengo bastante claras en la cabeza, pero cuando tengo una mínima duda, sobre todo si es un box art, de hecho lo veréis y lo habréis visto en los vídeos que son de figuras de colección, que normalmente voy más para adelante y para atrás en físico porque además me gusta más ver el efecto. Tened en cuenta que en digital no surgen errores, con lo cual yo que soy un pintor que me debo mucho al error y a ver qué es lo que surge, muchas veces fallando, que se consiguen cosas interesantes y entonces luego las sigo, y esto en digital no sucede, ¿no? Entonces me parece que a trabajarlo de esa manera en digital siempre genera un acabado más frío, más impersonal, pero también menos fallo, ¿vale? Bueno, lo que habéis visto es que básicamente le he metido unas sombras moradas a la tela, entre ellas en el muslo para generar ese terminador, y también he oscurecido la parte de las arrugas frontales porque corresponden a ese plano frontal que luego volveré a aclarar. También trabajo un poco la parte de atrás del trono para oscurecerla, y la parte de atrás de la tela morada también para oscurecerla. Al final estos no son una especie de filtros más cargados, no es un color puro con cobertura plena, sino que es una cosa intermedia, pero tampoco es un filtro muy sutil, porque lo que quiero es meter el color, ¿vale? Cargar el color. De hecho, podéis ver que me ha satinado bastante, no me preocupa porque de hecho ese satinado es parte de la idea, porque lo que quiero es generar un color que sea más interesante, que sea más vivo, que sea más potente. Ahora me voy directamente con el trono. Vais a ver que aquí voy a ir alternando entre una cosa y otra, porque es un momento en el que necesito empezar a ver todo el conjunto y ver si funciona, ¿no? Me he generado este color verdoso, que es un color bastante luminoso, es un color bastante interesante, parecido a una especie de verde esmeralda un poco desaturado. Podría haberlo hecho más potente, pero como no tengo el resto de colores ya planteados y todavía la figura se me está quedando un poco coja, pues tampoco quiero darle demasiada presencia al trono. Podría haber hecho un verde mucho más vivo, pero bueno, prefiero mantenerlo bajo control de momento, porque luego siempre estoy a tiempo de meterle más potencia. Y en este momento estoy mezclando un poco el concepto de que la piedra tiene musgo, y entonces, o sea, el trono de madera tiene musgo y entonces está verdeado, pero también de que es un poco el efecto de la luz de recorte, con lo cual no estoy buscando algo realista, estoy buscando un efecto simplemente en el cual combino el concepto de la luz de recorte, la rim light, con la ambientación de la pieza. Y en este caso es una pieza que la ambientación se consigue de varias maneras. Unas es jugando con los colores de los elementos, los colores propios de los elementos. Otra manera es jugando con la luz ambiental, que es lo que estoy haciendo ahora, introducir estos tonos de una manera filtrada a base de veladuras muy rápidamente, que tiñen ciertas zonas de la pieza.
y luego pues jugando también con una mezcla entre ambas, es decir, el verde de la madera no es ni musgo ni luz, es una mezcla entre las dos, al final es un color, sin más, es un efecto cromático, pero no está, digamos, basado en algo físicamente correcto o físicamente real. Es decir, aquí me da igual la realidad. Lo que yo quiero es generar un ambiente misterioso, mágico, un poco pues, de bosque, y entonces por eso voy metiendo estos verdes. ¿Veis cómo estoy aplicando este verde en la zona donde antes había planteado azules? Me gusta mucho más, de hecho al final es por donde tiré, y entonces lo voy aplicando sobre todo a la zona de la rim light, que en estas vistas laterales son planos muy amplios, ¿vale? Y con lo cual directamente la piel se tiñe de ese color. Esto también es una manera de demostrar que muchas veces la rim light, y sobre todo en este caso que es una vista muy frontal, la pieza tiene una vista muy frontal, el resto de vistas pues no tiene mucha importancia, de hecho, bueno, pues puede haber alguien que lo coja para mirarlo desde atrás, pero en principio no es lo importante ni es lo que se busca, ¿no? Entonces, utilizo la parte trasera de él, la espalda, simplemente para introducir ese tono de luz ambiental, insisto, sin buscar ningún realismo. Voy a trabajar también la parte de atrás de la tela, en este caso lo mezclo con un morado oscuro y con ese propio verde para que se tiñe un poco, pero en este caso la tela no es ultra reflectante, con lo cual no le voy a dar de momento, al menos de momento, prioridad a la luz, sino al color de la tela. ¿Vale? O sea, hay elementos que reflejan más la luz ambiente y otros que reflejan menos. En este caso, la piel refleja mucho la luz ambiente, pero las telas, en este caso son telas mates, lo reflejan menos. Pero todo esto hay que cogerlo con pinzas porque, insisto, yo no busco algo realista, es que me da un poco igual. ¿Vale? Y luego, digamos, que la zona de la piel no sea tan obvio que es verde y ya está, voy introduciendo rojos, voy velando esos rojos, vais a ver que estos rojos son una especie de rojo teja, es una especie de marrón rojizo, lo voy aplicando en esas distintas zonas. Esto es porque voy un poco para adelante y para atrás porque no tengo claro hasta qué punto quiero meter la rim light o si quiero que sea simplemente una zona verdosa y ya está. Por eso estoy probando, por eso veis que una zona la dejo en piel rojiza, una piel rojiza más sucia, más terciaria, menos saturada en un lado y sin embargo en otro lado mantengo más la luz de la rim light. Y en el lado donde he metido la piel vuelvo a intentar sacar la rim light porque veo que me hace falta. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es un proceso de ida y venida en el que no tengo muy claro cómo voy a sacar esa rim light para que sea suficientemente potente, pero que sea creíble desde todas las vistas que se va a observar. Que desde luego no van a ser las vistas traseras, pero en una vista lateral pues tampoco me estaba convenciendo que se viera simplemente verde la piel. Entonces por eso vuelvo a meter la piel, vuelvo a meter el tono de piel y luego volveré a buscar la rim light. Estos procesos de ir para adelante, para atrás, corregir, es muy normal, es muy habitual, porque no tienes claro exactamente, tienes claro hacia dónde quieres ir, pero no tienes claro exactamente cómo va a ser el final. Lo que estoy haciendo ahora es coger un verde menta, un verde muy desaturado, pero que todavía tiene presencia el verde, que todavía se puede percibir bien, y voy a utilizarlo para destacar detalles, en este caso con la punta del pincel o medio cuerpo del pincel, destacar detalles en ciertas zonas como el pelo, los cuernos. También lo voy a utilizar para dibujar un poco de esa rim light aprovechándome los filos superiores, porque esto es un truco, al final es un truco visual muy de cómic, en el cual pues te puedes inventar esos filos, o sea, es decir, realmente la luz esta ambiental, si fuera algo físico real, muy posiblemente no le afectaría a la clavícula. Pero yo le doy a la clavícula porque me dibuja muy bien las formas. Entonces, al final, tiene que haber un compromiso entre lo que es real y lo que es estético, que no siempre necesariamente es lo mismo, ¿vale? Desde luego que si lo pintarais realista quedaría muy bien, porque sería creíble y todo lo que es creíble normalmente suele funcionar, pero no necesariamente sería lo más estético. Es un poco lo que quiero decir. Por eso en cine los directores de fotografía se encargan de destacar ciertas cosas que sí que están, pero a lo mejor las exageran, o de modificar ciertas cosas en post o con el objetivo de conseguir un cierto ambiente y demás. Veis, aquí estoy volviendo a meter los verdes, en este caso mezclados con piel, con lo cual se queda una especie de gris verdoso muy desaturado, lo que me permite ir viendo cómo quedaría el verde, pero de una manera mucho más controlada de la que había antes. Antes estaba toda la espalda en verde y ahora simplemente estoy como utilizando los planos superiores de cada volumen, de cada músculo, que queda de una manera poco orgánica en este caso, porque el separarlo por músculos y no hacerlo por planos generales, pues quizás a nivel
realista o físico es un error, pero yo en este momento lo que estoy haciendo es buscar porque no encuentro el efecto, no estoy consiguiendo el efecto que busco. Y entonces, pues poco a poco voy probando y aquí digo, bueno, pues voy a probar a meter un poco menos de verde. Este verde lo meto en la piel, con lo cual me sale un verde que no es potente, que no es un verde saturado, es un verde agrisado, ¿vale? Y luego lo fundo con la piel a ver estos tonos de gris que se me generan, qué consigo con ellos. Por eso os decía antes que el tema de trabajar en digital para hacer los sketches está muy bien, desde luego que os va a dar velocidad, pero por ejemplo todo este tipo de cosas no las podéis probar, porque el digital te pone el color que tú quieres, pero no te genera tonos de mezcla que son variables según la dilución, el tipo de pigmento que utilizas. Es decir, el digital digamos que se queda corto. Puedes hacer lo que quieras en digital, pero el color que pones es el que se ve, ¿vale? A menos que juegues con, obviamente, efectos de capa y demás, que no me voy a meter en eso, porque eso es harina de otro costal, eso es otro tema que no aplica en este vídeo, ¿no? Vale, lo que estoy buscando ahora son tonos medios de carne, en este caso estoy simplemente dorándola, enrojeciéndola un poquito más, veis que le he metido un puntito de naranja a la piel, ¿vale? Esto es porque tampoco tengo claro cuál va a ser el color del terminador. Os recuerdo que el terminador es ese color oscuro que está entre una luz de recorte y una luz general de un objeto, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo que voy haciendo es meter este terminador de una manera más sutil, una piel más oscura, simplemente que me va a enmarcar la luz frontalizada de la piel con respecto a la luz trasera, digamos, de la rim light, de la luz de recorte. Esto me va a generar un efecto focal muy interesante, en el cual pues esta piel más oscura ahora lo que me hace es de marco y me separa y me destaca la parte frontal. Si no tuvierais este marco, si no tuvierais este terminador, la luz de la piel y la luz verdosa del ambiente, de la rim light, de la luz de recorte, se pegarían entre sí, ¿vale? Y vais a ver que estoy haciendo esto muy poco a poco porque necesito empezar a ver el trabajo técnico. Yo sabéis que siempre apuesto por un trabajo más suelto, más fresco, en el que la pincelada es más importante que el acabado súper fino, pero a veces es verdad que necesito afinar y fundir para empezar a ver las cosas. A veces se ve todo en brochazos, pero si no lo veis en brochazos, si no lo veis de una manera más esquemática, a veces es mejor ir trabajando de una manera más fina, de una manera más técnica, porque mientras lo vais trabajando también estáis estudiando la pieza. Mientras lo vais trabajando también os estáis acostumbrando a los volúmenes, estáis viendo cómo se trabajan, si son fáciles de fundir, si no, si son volúmenes cómodos, si no, si esos volúmenes están a favor de la vista principal o no, ¿vale? Entonces, yo cuando tengo dudas siempre acudo al trabajo técnico. Vamos con un gris oscuro, podría ser cualquier tipo de gris, en este caso es un gris que está mezclado, con lo cual pues tiene un punto más cárnico, no es un negro más blanco, digamos, sino que son colores grisáceos, pero que tienen cierto tono, que puede ser en realidad cualquiera, no tiene mucha importancia, y lo voy a utilizar para ir delineando la barba, ¿no? Ir sacándole esa definición, y luego pues color en luz para hacer lo contrario, ¿no? Para sacar la definición, pero en este caso con luz. Cualquier color vainilla me va a valer, y si quiero un poco más de luz, pues meto un pelín más de blanco o insisto y cargo más según el valor que tengáis vosotros, según ahí tenéis que ver, no es un color determinado, sino que esto, yo siempre recomiendo que este tipo de trabajos que se basan en grises es mejor que los hagáis vosotros, porque así os vais a acostumbrar a medir muy mucho el valor del gris, ¿vale? Es decir, el brillo del gris, cuánto claro o oscuro es ese gris. Con la punta del pincel lo voy a utilizar para definir y para sacar formas que me sugieran pelos. Algunas están modeladas, otras no. Yo recomiendo siempre que le deis, si podéis, más detalle del que tiene la escultura, igual que a los escultores les suelo recomendar, a los que me escuchan, que no son muchos, pero por ejemplo a los escultores que dirijo para algunas marcas, que hago dirección de arte, pues por ejemplo ahora estoy haciendo dirección de arte para la feria, entonces tengo la suerte de colaborar con ciertos escultores y siempre les insisto en, oye, a lo mejor tú modelas mejor que yo, sabes más de lo tuyo, pero no pintas tus figuras, con lo cual no sabes qué volúmenes pueden ser incómodos para el pintor. Bueno, pues esa es mi labor, decirte, oye, este volumen déjamelo a lo mejor menos detallado, o este volumen amplía el plano, o este plano varíale la inclinación para que favorezca al plano de luz que normalmente un pintor va a elegir y demás, ¿vale?
Esto al final pues se nota mucho en una figura y otra, las figuras que están hechas para ser pintadas y las figuras que simplemente están modeladas, que pueden estar muy bien modeladas, pero a lo mejor no favorecen al pintor, ¿vale? Yo, en general, prefiero que el escultor me deje vía libre a que yo meta el detalle que quiera. O sea, por ejemplo, no me gusta, este pelo está bien porque para lo intrincado que es, se puede trabajar y le puedes dar tú todo el detalle que quieras, le puedes meter más o menos detalle. En ese caso, Joaquín es muy buen escultor para ser pintado porque está muy acostumbrado a modelar para pintores. Aquí no tendría sentido que un escultor, por ejemplo, te modelase todo el pelo súper fino, porque eso incomodaría. Es mejor que el pelo sea más plano. Por eso, por ejemplo, Lucas Pina es el mejor. Te genera volúmenes de pelo que parecen pelo, pero que están muy, muy lisos, y con lo cual tú puedes trabajarlo en general, con un volumen general, o darle todo el detalle que te dé la gana. En este caso veis que estoy también enmarcando la cara, se desenfoca porque está muy cerca de la pieza, lo siento, pero bueno, podéis ver que lo que he hecho ha sido a generar una piel más oscura que enmarca toda la silueta de la cara con respecto a la barba. Esto es un truco que tampoco es realista, que simplemente es estético, tiene esa función de enmarcado, y compruebo desde el frontal para ver qué tal funciona, ¿vale? Vais a ver que todas estas puntaditas que voy dando con el pincel poco a poco realmente tiene una función más o menos de ir aproximando los tonos, de fundir, entre comillas, pero fundiendo siempre con textura. Por eso la trazada de repente ha pasado de ser larga, que es cuando quiero abarcar zonas amplias y generar efectos visuales que rápidamente, digamos, a de repente pasar una pincelada mucho más corta en la cual voy generando cierta textura para aproximar zonas de color que están alejadas, en este caso zonas donde hay un contraste superior al que me gustaría. Y en este caso lo hago con una dilución intermedia, ¿vale? No es una dilución de capa base, que ya sabéis que es la capa con cobertura plena, pero tampoco es una dilución de veladura, que ya sabéis que es la capa con dilución máxima o con una transparencia muy alta, sino que es una cosa intermedia, es más bien un parcheo. Si os fijáis, cuando me veáis dar estas punteadas en zonas como por ejemplo el hombro, se ve perfectamente como esos pequeños toquecitos, digamos que la pintura se ve cargada y de repente se seca y se empieza a ver más transparencia, con lo cual se ve un poco del color que había previamente. Estos son parcheos, es una técnica de parcheo, en la cual el parcheo podemos definirlo como la utilización de esa gota de pigmento donde el pigmento queda más concentrado, que cuando hacéis una veladura y soltáis el pincel veis que hay una zona donde se concentra mucho más pigmento. Si no habéis visto el vídeo de veladuras os recomiendo que lo veáis porque creo que es bastante útil, ¿vale? Pues en este caso utilizamos ese fallo, entre comillas, de la veladura y solamente utilizamos el parcheo, solamente utilizamos ese fallo, entre comillas, que es ese pigmento concentrado pero con una dilución alta, lo que me permite ver cómo el color se sedimenta sobre esa zona. Veo cuál sería el resultado en caso de que concentrase más color, pero inmediatamente en cuanto el agua se evapora se genera ese efecto un poco transparente. Con lo cual es jugar un poco a medias, es poner el color con la punta del pincel, con un toque muy corto, muy preciso, en zonas muy concretas, y luego ese color, ese agua se evapora y me va a determinar cuántos toques de pincel tengo que hacer, si tengo que hacer más o menos para acumular más o menos color. Esto es una técnica aburrida, pero es una técnica que una vez tenéis ya planteado los planos de color y ya tenéis todo abocetado, pues es bastante útil para generar transiciones en zonas que no sean demasiado amplias, ¿vale? Y además estas transiciones no van a ser lineales porque al estar utilizando toquecitos de pincel es parecido a un punteado, pero sin la necesidad de que sean puntos, sino más como brochazos cortitos, ¿vale? Y me va a generar cierta textura, con lo cual para cosas orgánicas yo lo recomiendo, es una técnica que recomiendo. En este caso estoy dándole más tridimensionalidad a los cuernos, con un color un poco más oscuro, un gris más oscuro que tenga cierta fluidez. Si veis que la pintura no traza bien, podéis meterle un puntito de cualquier tinta que os genere esta fluidez. Ya sabéis que las tintas se utilizan o normalmente para potenciar el color o para hacer filtros. Bueno, hay muchas utilidades de las tintas, un día tenemos que hacer un vídeo solo específico de tintas, pero también una de las utilidades principales de las tintas es generar fluidez en una mezcla. Entonces, cuando tenéis una mezcla que queréis ese color específico, pero que veis que a la hora de trazar el pincel no va fluido, que se genera un efecto como rasposo, como que el pincel se corta la trazada, pues añadir un punto de tinta siempre os va a ayudar a generar más fluidez.
De la misma manera voy a meterle un punto de luz, en este caso es una luz que tiene un puntito de amarillo, podría ser un amarillo verdoso, ¿vale? Para conseguir este color más cremoso, más color hueso, color más crema, ¿vale? Para las zonas donde va a golpear la luz en esa parte de la curvatura del cuerno, donde me interesa concentrar puntos de luz, y a la vez utilizo este mismo color para, en las zonas más bajas donde habría sombra, generar la sensación de que la luz golpea en una zona concreta y ahí la luz se vuelve difusa, que es en la parte superior de la curvatura del cuerno, pero según va hacia abajo, esa luz, digamos que solo golpearía en las aristas de la textura del cuerno. Me estoy inventando una textura porque el cuerno en sí no es que tenga una textura muy marcada, ya os he dicho que Joaquín lo deja todo como muy sutil, cosa que está bien, y me permite a mí generar mayor o menor textura según mi necesidad, ¿vale? Y en este caso, luego pues he decidido bajar un pelín más la luz, o sea, esto al final es un ida y venida, ¿no? En el cual yo meto primero un plano de luz gordo y luego a lo mejor prefiero afinarlo para que sea más bien una línea y no me genere una sensación demasiado clara. Veis como en la parte superior del cuerno estoy tanteando si lo reduzco o no para que se genere una sensación de una línea, ¿vale? Que me genera esta forma del cuerno y esto es muy útil para definir porque al final el ojo lo que ve es una línea que recorre todo el cuerpo que le da la información de la curvatura de este elemento, ¿vale? Pero también es suficientemente fina como para que se entienda que los cuernos no son un color demasiado claro, sino que es un color intermedio o incluso oscuro aproximándose a la raíz y que eso no es un color del cuerno, sino que es la luz del cuerno, que la luz pues es un filo, ¿vale? En este caso vuelvo a la piel y ahora voy a utilizar pues esta técnica de parcheo en la cual voy generando pinceladas muy cortitas y voy dibujando, le estoy dibujando una especie de recorte de sombra a lo largo de la frente y luego también utilizando este mismo color que puede ser en sombra, puede ser en luz también para destacar, por ejemplo, las áreas de la nariz que estaban en un plano mayor aún de sombra, ¿no? Con lo cual los colores no son colores de luz o colores de sombra, sino que todo depende de dónde lo estés aplicando. El mismo color que en un plano te da luz, en otro plano te generaría sombra, ¿vale? Y veis que en el momento en el que pongo el color se ve muy vivo, se entiende muy bien qué es lo que estoy haciendo, como ese color más brillante que le he puesto en el antebrazo, pero que como está diluido, como tiene una dilución media-alta, en el momento en el que el agua se evapora, ese color se reduce, ¿vale? Voy a meter unos tonos un poquito más rojizos en la parte del vientre, ¿vale? Voy a iluminar la parte de vientre, que es una parte, la parte de los costados, de las costillas, que es una parte que está en sombra, con lo cual ahí con un color un pelín más rojizo le mantengo ese punto de viveza y ese color más rojizo me vale como luz en zona de sombra. Sin embargo, en las zonas de luz, ese mismo color me valdrá como tono medio, ¿vale? Esto lo que quiere daros a entender o lo que quiero daros a entender es que los colores no son una cosa, los colores sirven para muchas cosas distintas según donde los estemos aplicando y entonces hay que ser consciente de ello para generar mayor variedad tonal y sobre todo en pieles. Esta piel en general no es una super piel, no es una piel muy compleja, es una piel bastante básica, bastante simple, que yo la estoy haciendo a partir de mezclas, pero que podríais fácilmente hacerla a partir de colores de bote porque son pues una piel como muy estereotípica de miniaturas, no necesariamente una piel realista, pero sí que son colores como muy cárnicos, muy obvios, ¿vale? Y la progresión es bastante lineal, no tengo tonos raros entre medias, ¿no? Entonces tampoco debería ser demasiado difícil de seguir. Pero, insisto, para que algo quede bonito, para que una piel quede bonita, lo que sí que os recomiendo es que metáis suficientes tonalidades entre medias, que variéis, que no siempre iluminéis de la misma manera, que no iluminéis todas las zonas igual, que no sombréis todas las zonas igual y que mantengáis el concepto de introducir tonos medios pues continuamente para que las pieles tengan interés, tengan viveza y tengan, bueno, pues sean interesantes, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es plantear otra vez los planos de luz afilando las arrugas en la zona de la tela, ¿vale? Con este color lila, que es un morado apastelado, ¿vale? Y voy a, como son una zona curva, puedo elegir un punto de luz a lo largo de esa curvatura, que no necesariamente tiene que ser en ninguno de los extremos. Yo he elegido meterle un puntito más de luz en el centro de las curvas de la tela y también afilando bien donde la tela pinza, donde la tela se estrecha. Eso es importante, afilarlo bien porque me va a generar mayor definición. Voy a acumular este lila en la zona superior de la rodilla mirando hacia el centro, hacia adentro, para separar bien los laterales de las piernas del centro de la pierna y dejar que marque el color más oscuro
Y luego con diferentes tonalidades de morado, en este caso es importante utilizar tintas para mí, porque voy más rápido y me permite además fundir en húmedo, aprovechando que ya tengo una superficie oscura y una clara, pues cojo otro tono de morado que me genera un lila ligeramente distinto, veis que es un lila más saturado, creo que se percibe que no es tan blanquecino ni tan azulado como los que había antes, y lo voy a utilizar como tono medio, ¿vale? Para aproximar la zona de sombra de la tela a la zona de luz, ¿vale? Y me vale para todas las zonas medias. Todas las zonas medias es aquellas zonas donde pues o es una zona puente entre zona de luz y sombra o zonas de arrugas que están en zonas más oscuras donde no quiero concentrar tanta cantidad de luz, ¿vale? Incluso con el pincel sin limpiar podríais empezar a generar blancos. A mí me gusta cuando una pieza, sobre todo si quiero una pieza bastante ambiental y tiene una zona de tonos blancos, sobre todo si no es un blanco puro, es un off-white, es un blanco roto, ¿vale? Me gusta no limpiar el pincel porque así digamos que ese blanco también está un pelín teñido de los colores que está utilizando alrededor y eso me da armonía cromática. He añadido más cantidad de blanco, pero sigue siendo, aunque se perciba blanco, sigue siendo un gris muy claro. Y en este caso un gris tonal. Podría ser casi cualquier gris y os funcionaría. Simplemente vais a concentrar más cantidad de blanco en las zonas donde queráis que la luz impacte más, ¿vale? Veis, si os fijáis, la tela se percibe blanca en la zona de la tripa, digamos, donde cuelga el embolsamiento de la tela, pero es un gris, no es un blanco puro y sin embargo se percibe, se entiende que la tela es del color blanco. Pero como está en una zona de sombras, ese color blanco se va a reducir, ¿vale? Este mismo color blanco puedo utilizarlo, pues aquí también, por ejemplo, en los cuernos, en alguna zona para potenciar un efecto de luz. Que veis que lo he puesto antes y de hecho incluso me gustaba más antes cuando era un efecto más avainillado, pero ahora viéndolo con perspectiva, porque esto lo estoy doblando a posteriori, pues le he metido más blanco y bueno, pues queda bien, simplemente me gustaba más antes. Esto pasa mucho, ¿eh? O sea, yo cuando veo, claro, cuando estás en mitad del proceso no te das cuenta porque ya se te ha olvidado la decisión que tomaste hace una hora o hace 3 días. Pero yo ahora que lo tengo todo más fresco porque lo veo todo ya editado, pues muchas veces me doy cuenta de que hay partes que estaban bien antes y que a lo mejor al cambiarlas han empeorado. Bueno, esto es algo muy habitual que si lo podéis tener en cuenta y recordarlo para los siguientes trabajos, pues siempre está bien tomar conclusiones. Y yo en este caso la conclusión que tomaría es que me como mucho la saturación en tonos medios y blanqueo demasiado. Aunque es verdad que luego lo suelo recuperar porque siempre filtro a posteriori al trabajar con muchas tintas, es verdad que mis tonos medios suelen tener mucha potencia, pero también es verdad que queda todo mucho más lineal. Bueno, hola, otro día. Os voy a enseñar la pieza cómo va. Habréis visto que hasta ahora ha sido un proceso bastante orgánico en el que todo ha ido creciendo un poco a la par. De hecho, la pieza ya está planteada y de hecho, desde lejos ya parece que esté pintada, ¿vale? Lo que pasa es que le falta ahora pues toda la parte de refinamiento y detalle. Esta parte de refinamiento, detalle, me está costando mucho trabajar los volúmenes tan de lejos, con lo cual me voy a tener que acercar y como ya pasó en algún proceso de figuras tan pequeñas, necesito que entendáis que yo no veo como un chaval de 25 años y entonces me tengo que poner los lupos de cerca, ¿vale? Que de hecho voy a apuntar para comprarme algunos que se me acerquen más a la frente, a ver si de esa manera puedo acercar más la cámara. En caso de que no pudiera grabar, lo voy a intentar, pero en caso de que no se vea, ¿vale? Lo que os mostraré será una corrección digital para que veáis un poco lo que yo he querido buscar. Entonces lo que voy a hacer es tomo una foto de cómo la tengo ahora, ¿vale? Y luego la veréis cambiada y en todo caso pues os lo explico con una corrección digital, que para el caso es lo mismo porque realmente la pincelada va a ser casi siempre un rollo stippling, es una pieza muy pequeña y además tiene un problema que, pues bueno, estoy un poquito luchando contra mi odio interno porque le ha puesto un ojo aquí y otro aquí. O sea, los ojos no están alineados. Entonces me está suponiendo un problema gordo porque básicamente me tengo que reinventar un poco dónde están los ojos. No se nota tanto porque la idea de que el tío tiene una expresión bastante maligna
¿no? Y entonces le pega mucho que tenga una sombra muy proyectada y que casi no se le vean los ojos, pero aún así hay que pintarlos. Entonces, como están un poco desplazados, en el momento en el que metes un punto blanco se nota un montón. Entonces esa parte la voy a tener que revisar y ver cómo lo hago. Me voy a tener que acercar muchísimo. Insisto, voy a intentar mostraroslo en detalle. En caso de que no pudiera, haría una corrección digital para que entendierais las modificaciones que voy a hacer y dónde las voy a hacer y la justificación de por qué las hago. Yo ya me he hecho una corrección digital previa, ¿vale? Que os voy a enseñar y veréis un poco por dónde quiero tirar. Bueno, aquí podéis ver un poco las dos versiones. La versión de la derecha es el original. Si os fijáis, ¿qué cosas he tocado? Lo primero, enfocar. Me he dado cuenta de que necesito más foco alrededor de la cara. Lo segundo, reducir el tema del ojo. Veis que por aquí realmente tengo que cortarle porque los ojos no están al mismo nivel exactamente, uno también es un poco más grande que el otro, con lo cual se hace, a ver, no es que es una cosa súper grave, no sé si os fijáis, que está inclinado. ¿Qué es lo que pasa? Que si encima el ojo más grande es este, la sensación que da es de que este sube y este baja. Es una sensación visual más que una realidad física, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es tener mucho cuidado con eso. Lo primero que voy a hacer es enfocar y para ello lo que he hecho ha sido recortar, ¿vale? Y generar un foco más obvio. Lo podéis ver aquí. Todo este área, veis que lo he oscurecido, ¿vale? Para que se me enfoque en este área, ¿vale? Y luego ciertas pinceladas que os las voy a seleccionar para que veáis un poco qué es lo que quiero hacer. Esto lo hago a veces, ¿eh? Cuando estoy un poco perdido, a veces miro en digital y decido, ¿vale? Me gusta esa. Aquí aplanarlo para construirle bien la sonrisa, ese. Y, ¿qué más hice? Potenciarle un poco la luz por aquí también. Y bajarla por aquí. ¿Vale? Eso sería, en principio, los pasos más importantes a dar. Tengo que resolver el gesto, ¿vale? Esta zona de aquí es la que voy a tener que resolver con mayor detalle.